Bendiciones, muy buenos días, Dios le bendiga, pueden sentarse. Gracias, Pastor Miguel Marcos, su esposa, por la presentación, por las palabras de aprecio hacia mi persona. Dios me permite enseñar en diversos círculos académicos, en universidades, en seminarios que no son de la iglesia, pero estar frente a ustedes, enseñar en la iglesia, siempre para mí es una experiencia especial. Es un honor servir a la iglesia y le estoy agradecido al Señor por eso. Gracias por la invitación que se me hizo para poder estar con ustedes. Bien, mis amados hermanos, el tema de hoy es desafíos y oportunidades de la iglesia en el siglo XXI. Y vamos a empezar este tiempo con una breve reflexión de Habacuc, capítulo 1, el texto de Habacuc. En el capítulo 1, que tiene una estructura poética, el profeta dice lo siguiente, versículo 2: ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc es un profeta que representa a esa generación profética del siglo VIII, siglo VII, antes de esta experiencia histórica conocida como el periodo de la invasión babilónica, la invasión asirio-babilónica. Es una generación de profetas que hacen una lectura bíblica de la realidad de su época. Cuando estamos leyendo Habacuc, esta característica de escribir es casi típico en los profetas. Los profetas no son ajenos a la realidad de su tiempo. Los profetas no son indiferentes a la problemática de la sociedad de su tiempo. Los profetas hacen una lectura crítica de la época. Las sociedades, las clases, las diferentes clases sociales de la época tienen su propia lectura de la vida. Hay una fuerte carga emocional en el profeta cuando hace su lectura y escribe en una forma casi poética. Por eso que algunas versiones modernas nos ilustran esta parte emocional del profeta, ese sentir, ese dolor que ellos tienen, y lo hacen en forma de verso. Dos cosas entonces deseo resaltar. Primero, la lectura que el profeta hace no es indiferente. Y segundo, esa carga emocional. Y de esa forma se acerca a Dios el profeta. Cada época de la historia tiene sus desafíos. Hay características que son comunes, pero hay aspectos que son propios de cada época. Hoy estamos en una época distinta a la época de los profetas. Y creo que a partir de esta forma de cómo Habacuc escribe,
es importante mirar algunas características de la época en que estamos viviendo, porque usted es un portador del mensaje de Dios. Usted es un predicador, somos portadores de la palabra de Dios. Y una de mis reflexiones personales es qué tan coherente está siendo el mensaje que estamos llevando a esta generación. Qué tan conscientes somos de la realidad de esta generación que estamos viviendo. Qué tan relevante para esta generación son algunos de los temas que nosotros predicamos. Y son aspectos de preocupación y quisiera compartir con ustedes en este tiempo. Estamos en el siglo XXI y quisiera resaltar algunas ideas que vienen del siglo pasado y mencionar algunos entonces pensadores cuyas ideas han influenciado en esta sociedad. En el siglo XX aparecen desde el siglo XVIII, XVII, XVIII, una generación de filósofos, de pensadores y de escritores cuyas ideas siguen vigentes el día de hoy. Y uno de ellos, por ejemplo, tenemos al francés Francisco Lyotard. Lyotard escribe muchos libros, pero quiero resaltar dos de ellos. Hay un libro de Francisco Lyotard que se titula La condición posmoderna. En ese libro, él analiza el desarrollo de las sociedades. No todas las sociedades desarrollan de la misma manera. Y al analizar el desarrollo de las sociedades o el desarrollo de las comunidades, nosotros somos una comunidad pentecostal. Lyotard dice que en las sociedades desarrolladas se acumula más el saber y por consecuencia se acumula más el poder. Donde hay más desarrollo, hay mayor conocimiento y por consecuencia mayor dominio. Porque se considera que si hay mayor conocimiento y mayor desarrollo, aparentemente son dueños de la verdad. Y entonces empieza a imponerse supuestas verdades a sociedades o comunidades menos desarrolladas. Luego Lyotard escribe otro libro que se titula La posmodernidad explicada a los niños. Uno lee el título y dice, wow, un texto de fácil lectura. Pero la verdad, leer a un filósofo no es tan sencillo, porque mucho mezclan sus ideas y a veces es complicado entender las ideas de los filósofos, pero el título es muy sugestivo. En uno de sus capítulos, titulado Misiva sobre la historia universal, Lyotard habla de la muerte de los relatos. Lyotard nos habla que en la historia, hasta el siglo XX, hoy estamos en el XXI, en la historia desde la época de las grandes civilizaciones, sobre todo del siglo I hacia adelante, han surgido 4 grandes relatos. O sea, la historia para Lyotard no es otra cosa que el desarrollo de grandes movimientos que él le llama relatos históricos. 4 grandes momentos en la historia. Y que él concluye, por lo tanto, tenga presente que estamos hablando de un filósofo europeo. Y cuando usted conversa con algunos hermanos de Europa, le pregunta qué tan fácil es predicar el evangelio y te van a decir, el evangelio en Europa es cosa seria. No es tan sencillo, hay mucho humanismo, mucho ateísmo. Pues en el siglo XX Lyotard dice, el primer relato o mega relato que ha muerto en las sociedades, que ya no es relevante, que ya no es significativo, es el relato del cristianismo.
Lyotard considera de que el mensaje predicado por la iglesia con gran intensidad o con presencia religiosa por casi 12 siglos, conocido como el periodo de la iglesia antigua y la iglesia medieval en Europa, ese mensaje ya no es relevante. El mensaje de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados, dice Lyotard, en las sociedades modernas ya no es un tema significativo. El mundo ha cambiado. Y esto se convierte en un desafío, esa forma de pensamiento para nosotros. El relato cristiano entonces para Lyotard ha muerto. Luego Lyotard dice, un segundo relato o un segundo mega relato que aparece con mayor presencia en el mundo europeo, de Oriente y de Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, o en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es esa experiencia de la Guerra Fría, la lucha ideológica entre capitalismo y comunismo. Y los países del mundo se polarizaron entonces desde una tendencia socialista, comunista y capitalista. He tenido compañeros cuando yo era estudiante en la universidad que eran defensores del comunismo, defensores del socialismo. Marx era su Dios y leían libros de socialismo y comunismo. Y hoy día, cuando he tenido la oportunidad de regresar a la universidad como docente universitario, he tenido la experiencia de uno de mis compañeros que leían textos socialistas. Lo he tenido como alumno, porque se metió tanto en el pensamiento socialista y con actitud revolucionaria que perdió el sentido de la vida y el sentido de desarrollarse como profesional y contribuir a la sociedad de manera seria, responsable, y caer entonces en actitudes que le han llevado a perder su estudio. Después de años soy su profesor, y cuando conversamos le digo, ¿de qué valió tanto tus caminatas por las calles cuando has perdido tiempo? Y tu vida, de pronto, a veces, cuando no tienes las ideas claras, pierde sentido y te sientes frustrado. Y Lyotard dice entonces, ese segundo relato ya no es relevante, porque hoy los países ya no están bregando. Esos países socialistas y comunistas están cayendo. Y Lyotard dice entonces, ese relato ya no es vigente. Las sociedades han cambiado. Un tercer relato que de pronto Lyotard hace mención y que tampoco ya es relevante es el famoso relato del iluminismo. El iluminismo es un movimiento académico que surge en el siglo XVII para adelante, una generación de intelectuales. A partir de esa generación de académicos aparecen las grandes enciclopedias. Aparecen de pronto una generación de intelectuales que se vuelven referentes en el mundo. En el siglo pasado, cuando estudiamos en la universidad, enseñaba el curso de Historia Crítica y analizamos estas realidades, un estudiante me dijo, profesor, en la época antigua hablamos de Newton, hablamos de Einstein, hablamos de grandes filósofos, Rousseau, y en esta época, ¿quiénes son los referentes? El mundo ha cambiado. Hace pocos tiempos falleció Stephen Hawking, un referente en el campo de la física. ¿Quiénes son los referentes ahora? Para Lyotard, entonces, ese movimiento, ese mega relato del iluminismo ya no es vigente. Por otro lado, ese relato del capitalismo tampoco es relevante, tampoco es vigente. Esa idea de que a través de la economía todo el mundo va a llegar a una mejor calidad de vida. Esa idea de que de pronto la ciencia, el desarrollo de la ciencia produce tecnología y por consecuencia la tecnología produce mejor calidad de vida, tampoco es relevante. A través de la experiencia de Chernóbil, cuando explotó la planta nuclear de Chernóbil, generó una preocupación y los académicos empezaron a decir,
¿Estamos creando ciencia para mejorar la calidad de vida o nos estamos autodestruyendo? Son reflexiones que se vienen desarrollando y Lyotard nos dice, todas estas cosas están pasando, el mundo está cambiando. Y a partir entonces de esa percepción, observamos aquí una primera conclusión. Esta idea de la muerte de los 4 relatos expresan una visión teleológica. ¿Qué es una visión teleológica? Significa que si el mundo está cambiando, algo está viniendo, algo nuevo está viniendo. Y una visión teleológica significa que hay un fin. El término teleología estudia los fines. El mundo cambia hacia un fin. El mundo cambia hacia un destino. Me gusta esta reflexión de un filósofo argentino que murió hace poco, José Pablo Feina, filósofo, historiador, investigador. José Pablo Feina dice lo siguiente, analizando el pensamiento de Lyotard. Dice que al cambiar los diferentes relatos en la historia, que al cambiar en las sociedades los pensamientos, significa entonces que dentro de los hechos históricos hay algo que se está expresando internamente. Si cambian las cosas, si cambian los paradigmas, si cambian los pensamientos, algo se está moviendo dentro de la historia internamente que a su tiempo va a aflorar. Es interesante estas reflexiones que hacen y que me parece importante que conozcamos porque predicamos la palabra y necesitamos conocer cuál es el terreno que estamos pisando. Aparece otro filósofo que absorbe la idea de Lyotard. Dicho sea de paso, este señor es homosexual. Entonces usted ya entiende la tendencia. Gianni Vattimo, si me ayudan con el proyector, creo que no estamos, gracias. Gianni Vattimo, filósofo italiano de tendencia homosexual. Absorbiendo la idea de Lyotard, Gianni Vattimo entonces propone una teoría. Si ya no hay mega relatos, si ya no hay grandes verdades que mueve al mundo, que direcciona el comportamiento, el pensamiento del mundo en los diferentes niveles, entonces lo que tenemos ahora son pequeños relatos, pequeñas verdades. Entonces, la historia se ha fragmentado. Las sociedades se han fragmentado, se han dividido, cada vez se dividen más. Entonces, valoremos los pequeños relatos, dice Gianni Vattimo. Valoremos las pequeñas verdades. La historia es como un dialecto, todo cambia. Nada es ya absoluto. Entonces ya no hay un gran dialecto, ya no hay una gran verdad. Hay pequeñas verdades, pequeños dialectos. A partir de ahí entonces hay una multiplicidad de ideas. Y por lo tanto, Gianni Vattimo habla de que debemos reconocer que estamos en un ambiente multicultural. Multicultural. Entonces respetemos, número 1, los diversos géneros. Respetemos las diversas etnias. Podemos seguir con el proyector. Respetemos las minorías raciales. Respetemos al feminismo, a los negros, a los homosexuales. Todos los sujetos en la sociedad deben ser tratados con el mismo valor. Mire cómo va cambiando el mundo y las tendencias. Entonces, hay todos
hay todas, hay todes. ¿Me explico? Hay nosotros, nosotras, ustedes. El lenguaje va cambiando. A partir de ahí, una pregunta que me hago y dejo esta pregunta, inquietud con ustedes. ¿Cómo predicar? Es la siguiente diapositiva. ¿Cómo predicar del pecado en una comunidad, en una sociedad donde el pecado no existe? Donde el pecado es simplemente una diferencia de opinión. Es decir, lo que para usted es pecado, para esa comunidad no. Es tu punto de vista, es tu forma de entender. Y yo respeto tu forma de entender, pero también respeta la mía. Porque hay una influencia. Ya no hay grandes verdades, hay pequeñas verdades. Frente a esa realidad, entonces estamos desafiados. Y eso nos lleva a revisar La Biblia tiene principios eternos. Una de las cosas especiales del texto bíblico y trascendente del texto bíblico son sus principios. Pero esos principios tenemos que contextualizarlo, explicarlo, para responder desafíos que van cambiando. Esa pregunta dejo como un desafío: ¿cómo predicar en una sociedad diferente a la década de los 80, a la década de 70? Un segundo aspecto que deseo compartir con ustedes. En mi experiencia como docente dictando un curso de investigación, tuve dentro de los estudiantes a una pareja de misioneros de la zona de... Está la siguiente diapositiva para que puedan seguir mis hermanos, gracias. De la zona de Junín, la provincia de Satipo. Esta pareja de misioneros, cuando empezamos a trabajar su proyecto de investigación, dijeron: profesor, nosotros estamos trabajando en una comunidad de más de 3,000 personas y ellos hablan la lengua nomaxigenga. Son cerca de 3,800 personas. Y estamos nosotros acompañando el proyecto de traducción a comunidades nativas. Ellos no tienen una Biblia en su lengua nativa. Y así que se está usando 3 versiones del español para traducir el Antiguo Testamento a la lengua nomaxigenga. Y lo que estamos haciendo es, con el apoyo de sociedades bíblicas, es preparar a algunos hermanos, los más desarrollados de la comunidad. Ellos conocen su Biblia, su teología, y ellos son los que están haciendo el trabajo de traducción. Y nuestro trabajo de investigación tiene que ver con esa experiencia, la percepción de la comunidad sobre la traducción del Antiguo Testamento a la lengua nomaxigenga. Somos conscientes de que en el país hay muchos lugares que todavía falta evangelizar, sobre todo el sur de nuestro país. Pero me pareció interesante esta experiencia porque, haciendo un seguimiento, sociedades bíblicas con otros apoyos han logrado la traducción de 13 Biblias a lenguas originarias, 43 traducciones a lenguas nativas del Nuevo Testamento, 15 traducciones de algunas porciones de la Escritura, y actualmente están trabajando la traducción de quechua en Apurima y la lengua nomaxigenga. Tenemos
48 lenguas nativas vigentes. Y de las 48 lenguas nativas tenemos 4 que se hablan en los Andes y 44 se hablan en la Amazonía. Y entonces yo reflexionaba a partir de esta experiencia, qué tanto estamos avanzando en comunidades nativas, en nuestros proyectos de plantación de iglesias, nuestro horizonte en esas comunidades. Es una pregunta que nos hacemos cuando estamos en el campo de la investigación. ¿Cómo vamos avanzando? O sea, ¿qué trabajos intencionales se está haciendo como iglesia? Porque tenemos una población significativa y un gran desafío en esas comunidades. Y creo que esto inspira cuando vemos a otros hermanos que hacen trabajos a largo plazo, proyectos a largo plazo. Es una pareja de misioneros que con pasión decidieron ir a vivir a esa comunidad, gestionar con sociedades bíblicas y trabajar proyectos de traducción para hacer una evangelización consistente que perdure en el tiempo en la formación cristiana de esas comunidades. Son proyectos a largo plazo, es una de las cosas que siempre yo reflexiono que necesitamos definir. Tenemos un gran desafío en esas comunidades, tanto zona andina y costa también. Creo que estamos avanzando, pero hay todavía un fuerte desafío. Otro aspecto que quiero compartir con ustedes es lo que yo le llamo una mirada externa al movimiento pentecostal. ¿Cómo nos miran ciertos sectores, especialmente el sector académico? ¿Qué piensan de nosotros? Y quiero compartir con ustedes el comentario del doctor Carlos Guillermo Carcelén. Él escribe un artículo científico. Cuando uno hace un trabajo de investigación, uno de los requisitos es, después de la tesis, escribir un artículo científico, publicarlo en una revista internacional y los resultados exponerlo en congresos nacionales o internacionales, congresos académicos. El doctor Carlos Carcelén trabajó una investigación titulada La lucha por la libertad religiosa, primeras misiones pentecostales en el Perú, las Asambleas de Dios de Ancash. Interesante escuchar una conferencia de este tipo en un círculo académico donde posiblemente exista 2 o 3 cristianos, los demás no lo son. Y déjeme decirle que no es tan sencillo, porque tienes que hacer defensa de fe. Bueno, es un doctor de la Universidad Científica del Sur, profesor de historia en la Universidad de San Marcos también. El doctor Carcelén, respecto al movimiento pentecostal, dice aspectos interesantes. Número 1, mira el párrafo ahí. Ayúdanos con la lectura, por favor, con el siguiente diapositiva. Gracias. En el segundo párrafo, concluye de la siguiente manera. Observe. Frente al agudo problema de la salud y la imposibilidad de los humildes de acceder a los sistemas de seguridad social, la práctica del don de la sanidad ha sido una eficaz respuesta para aliviar los males físicos de muchas personas. Lo está diciendo un académico. Y lo está diciendo en un círculo académico, en un congreso académico, a gente que no es cristiana. Señores, uno de los aportes de la iglesia pentecostal es la sanidad divina. Aleluya. Y otro aporte de la iglesia pentecostal, en el último parte del párrafo, asimismo,
El otro aporte significativo ha sido el reconocimiento social de los pobres, a quienes no solo se les ha permitido hablar, sino ser activos constructores de lo que hoy es el pentecostalismo. ¿Qué significa eso? Que ha habido un momento en que la iglesia pentecostal ha tenido dentro de su liderazgo, dentro de su membresía, personas sencillas y muy poco capacitados. Pero el día de hoy, dentro del movimiento pentecostal, hay ingenieros, hay médicos, hay abogados, hay profesionales. Es decir, la iglesia ha contribuido en la sociedad a valorar a los miembros de cada sociedad. Sus hijos están cambiando. Hay otro tipo de generación en la iglesia. Es otro reflejo que el mundo está viendo de lo que estamos haciendo como iglesia. Estamos entonces haciendo presencia espiritual, dejando que Dios fluya y que el mundo reconozca la unción de Dios en la vida de la iglesia y la valoración de las personas, que es otro bien de la sociedad y que estamos haciendo como iglesia. ¿Cuántos se alegran por eso? Gracias al Señor. Gracias, hermano. Sin embargo, también ellos dicen que la iglesia pentecostal ha desarrollado mucho un espíritu anticatólico y que de pronto cuando se escucha catolicismo como que nos da un poquito de incomodidad. ¿Se han dado cuenta ellos de eso? Decía el doctor Ortiz en una conferencia en Chile: nosotros siempre hemos hablado de la gran ramera y le hemos dado duro a la gran ramera para arriba y para abajo. Y lo que tenemos en la Biblia, la estructura, los capítulos, los versículos, los nombres, es herencia de la gran ramera. Sí, eso es una conferencia aparte. Pero bueno, eso son realidades. Otro aspecto interesante. Estamos leyendo comentarios de gente externa, de personas, ¿cómo los ven? Doctor Carcelén dice que la iglesia pentecostal ha desarrollado un sentido de identidad en sus creyentes, en especial en poblaciones marginales, porque la identidad le da una imagen de unidad. ¿Cuántos nos sentimos pentecostales clásicos, de corazón? Y de pronto entonces esa identidad pienso que es relevante. Voy a hablar un poquito más sobre eso adelante. Dice el último párrafo: plantea la sanidad como forma de vida, algo que resulta importante en poblaciones fundamentalmente urbanas. O sea, reconocen que la iglesia ha hecho presencia de sanidad espiritual, sanidad física, emocional, en gente envueltas en el alcoholismo, en la drogadicción, en el maltrato familiar, en diversos tipos de problemas. La iglesia está contribuyendo en la sociedad. Son desafíos y oportunidades. Sin embargo, en algunos aspectos también dice que existe un liderazgo fundamentalista y antiintelectual. O sea, todavía hay cierto grupo que no está muy motivado por el estudio. Por lo tanto, existe una diversidad de interpretaciones teológicas y a veces carentes de fundamento. Ese es un aspecto que a veces nos confronta. Hay círculos académicos, y lo voy a decir con respeto, que creen que los pastores no piensan. Y eso a mí me molesta mucho. Yo tuve que exponer mi tesis doctoral en un congreso internacional en la universidad. Y después de mi ponencia, una doctora me dice: pero, bueno, ya ahí nos dicen ya doctor, uno está en la etapa de doctorando, pero bueno, profesor, ¿usted cree que los pastores desarrollan capacidad crítica? ¿Usted, en su experiencia de investigación, lo puede demostrar de manera objetiva? Porque hasta donde yo entiendo, decía la doctora,
Los pastores se ajustan a un dogma y dicen amén a todo. Y entonces tuve que tomar tiempo para explicarle que la iglesia tiene hombres con capacidad crítica y reflexiva. Eso es hacer defensa de fe. No podemos permitir que gente de afuera nos insulte y nos falte respeto. Usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y merece respeto. Aleluya. Sobre todo si se trata de mi casa, hay que defenderla. Hay un desafío todavía de hacer interpretación. Hemos avanzado bien, estamos avanzando en esta iglesia, pero todavía hay mucho terreno que recorrer por una interpretación exegética del texto. Entonces, es una mirada externa hacia nosotros. Y ven aspectos positivos, pero también algunas cosas que necesitamos mejorar. Y yo felicito mucho la iniciativa de nuestras oficinas internacionales en esta nueva etapa de la formación de ministros, por los contenidos que hemos visto en estos días. Pero quiero precisar uno de ellos que tiene que ver con el tema. Si ellos nos ven entonces a nosotros como una comunidad que tiene una identidad, y que esa identidad nos está llevando a mantener siempre una unidad, sigamos fortaleciendo esa identidad. Hay una pregunta que un joven me hizo y luego una hermana, cuando yo enseño cursos de movimiento pentecostal, un joven de hoy, de esta generación, te pregunta y te dice: ¿cuál es la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Él quiere una respuesta con argumentos. ¿Cuál es esa importancia? Usted lo puede entender por la experiencia, por lo que usted ha pasado. Pero cuando un joven no ha tenido esa experiencia y no ve esa experiencia en su iglesia hace muchos años, entonces te pregunta: ¿cuál es la importancia? Y bueno, quiero resaltar estos aspectos de este material que posiblemente muchos de ustedes van a empezar a estudiarlo o ya lo están estudiando, que viene en el curso de formación ministerial actualizado. Y le sugiero que tenga en cuenta lo que en el documento se llama resultados del aprendizaje. Porque lo que se pide ahí, cuando usted estudie o enseñe ese material, número uno, que los miembros de la iglesia, o usted como pastor, identifique los conceptos teológicos a los que nos hemos adherido como pentecostales. ¿Cuáles son esos conceptos teológicos que definen nuestra identidad pentecostal? Eso debe estar bien claro en nosotros. A partir de ahí, entonces, cuando usted y los miembros se tienen bien definido su doctrina pentecostal, las características de nuestro movimiento, podemos comparar y contrastar con diversos movimientos y decir: eso está bien o eso no está bien. Pero si no tenemos ideas bien definidas, no podemos comparar, no podemos diferenciar. Por el contrario, nos podemos confundir, porque podemos creer que lo que está diciendo es correcto, donde posiblemente no lo sea. Y en tercer lugar, entonces, aplicar los conceptos teológicos pentecostales al ministerio de la iglesia local. Es decir, que la doctrina pentecostal no solamente debe quedar aquí, sino debe ser parte de nuestra vida, como siempre lo ha sido, y Dios debe fluir
Entonces, para que el joven reciba una respuesta, número uno, el bautismo del Espíritu Santo es importante por esto y por esto. Y en segundo lugar, como dijo el apóstol, cuando fui a ustedes, no fui con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Ahora entiende qué es el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si ya me da ganas de predicar y ya no enseñar. Es un honor estar frente a ustedes. Yo amo mucho esta casa y hay que defenderla seriamente. La siguiente diapositiva, quiero pasar a otro tema como desafío también. En el año 2010, ¿qué nos íbamos a imaginar de esta realidad? De cambios presidenciales constantes, sin concluir su gobierno. Y todo sin excepción, y la excepción ya está en la tumba, decidió suicidarse. Y algunos creen que todavía él sigue vivo. Ha sido tan fuerte su influencia demagógica que no le creen ni hasta la muerte, ni hasta su muerte le cree. El poder de la oratoria después de la muerte es un buen título. Bien, ¿qué nos íbamos a imaginar del COVID? Son realidades de un cambio de la sociedad. ¿Por qué presento esto? Primero porque, como dije al inicio, los profetas no eran indiferentes a la realidad de su época. Por lo tanto, creo que nosotros no podemos ser ajenos a esta realidad, sin comprometer nuestros principios bíblicos. Debemos hacer una reflexión de cómo está nuestra sociedad. Y de pronto entonces vemos toda una crisis. Esto se resume en una crisis, en una inestabilidad. El siglo pasado dicté el curso de Historia Crítica a los estudiantes del sexto ciclo y hicimos un repaso de la historia, pero desde la perspectiva crítica. Esa era la metodología de trabajo. Y analizamos la corrupción en el país. Y una de las conclusiones que nosotros sabemos es que la corrupción no aparece ayer. La corrupción viene acompañada desde los inicios de la República. Y entonces les presenté un libro a ellos, si me ayuda con la diapositiva, titulado La historia de la corrupción por Alfonso Quirós. Y Alfonso Quirós nos narra la historia de la corrupción desde los inicios de la República, es más, desde la época de la colonia. Y de pronto nos dice que el cónsul norteamericano de Estados Unidos, William Tudor, en 1824, inicio de la República, le escribe una carta al secretario de Estado, John Quincy Adams, describiendo el comportamiento de los líderes de la independencia, San Martín, Bolívar y toda la generación. Y él dice, los invasores, es decir, lo que nosotros le llamamos los libertadores, William Tudor le dice en esa época en la carta, le llama los invasores, que vinieron a proclamar la libertad y la independencia, eran crueles, rapaces, carentes de principios e incapaces. Sus malos manejos, su despilfarro y su sed de saqueo pronto alienaron los efectos de los habitantes. Un estudiante me dijo, profesor, usted acaba de matar a un héroe.
Me estoy quedando sin héroes ya. Y otro estudiante me hace la pregunta: profesor, ¿qué debemos hacer frente a esta realidad? Y esa pregunta traslado a esta reunión. La corrupción es una realidad que ha minado los diferentes niveles de la sociedad. Asumir cargo público es sinónimo de corrupción. Usted tiene jóvenes en la iglesia. Le preguntaba yo a nuestro pastor Elí Pinedo sobre el ministerio de jóvenes: ¿cuántos profesionales, cuántos estudiantes universitarios tenemos en el ministerio de jóvenes? Y me decía: estamos bregando con cerca del 70% de profesionales y de jóvenes universitarios en nuestro ministerio. Esos jóvenes usted los tiene en la iglesia. Jóvenes y profesionales que están en los círculos. Sigamos fomentando la ética, la moral, la fidelidad a Dios y los principios, porque son la gente que representa a la iglesia en sus comunidades, en las sociedades. Tenemos que seguir contribuyendo con los principios de Dios. Esa es nuestra tribuna. Esta corrupción y esta crisis está generando en la población descontento. Usted, cuando predica, las comunidades donde usted vive son generaciones que están frustradas, están decepcionadas, hay un descontento. Están descontentos, decepcionados con la democracia. Están decepcionados y descontentos con el mercado libre. Están decepcionados con la Constitución. Queremos cambiar la Constitución. No saben qué cosa quieren cambiar, pero quieren cambiarlo. Yo he debatido a mis alumnos, les digo: chicos, ¿qué cosa quieres cambiar de la Constitución? Profesor, la Constitución tenemos que cambiarlo. Dime, ¿qué aspecto quieres cambiar? No sé, pero hay que cambiarlo, porque tiene una tendencia comunista. Dime dónde está el comunismo en esta Constitución. Hay problemas de formación, y como hay problemas de formación y hay descontento y hay frustración, creen cualquier cosa que se les dice. Entonces necesitamos líderes que enseñemos palabra de Dios con argumentos consistentes y le digamos: esto no falla, esta es palabra, principio de vida eterna. Aleluya. Y por lo tanto, entonces estamos ante una sociedad inestable que pide el cambio de todo, porque hay un descontento. Hay una encuesta en la siguiente diapositiva. No sé si estoy con el tiempo. Me comunica, pastor, qué tiempo tengo para ir concluyendo. Hay una investigación donde se ha llegado a determinar que solo el 25% de la población está medio contenta. El resto está decepcionado, está frustrado. Y otra cosa, los países están cambiando. Países que tenían presencia capitalista, los líderes eran capitalistas, se están convirtiendo en comunistas. Los países con tendencia comunista se están convirtiendo en capitalistas. El mundo está como un péndulo. Es un reflejo de inestabilidad, frustración y decepción. Confundidos, perturbados, decepcionados. Ipsos, el año pasado hizo una investigación de la población en América Latina y el 59% de la población considera que el problema fuerte de mayor incidencia es la corrupción. Sigue el crimen, la inseguridad. Tercer problema, la educación inadecuada. Tenemos mucho trabajo, un fuerte desafío. Tenemos una estructura educativa en esta casa, sigamos fortaleciendo esa estructura de formación de principios. Problema económico, pobreza, narcotráfico, son los problemas de la sociedad en América Latina. Entonces mi pregunta es, en el siguiente diapositiva: ¿cuánto de nosotros, a partir de lo que acabo de presentar, cuánto de nosotros, sin comprometer
tus principios bíblicos, porque el púlpito no es para hablar de política con ciertas tendencias. El púlpito es para hablar palabra de Dios, para hacer reflexiones serias. ¿Cuántos de nosotros desarrollamos reflexiones bíblicas en relación al problema de nuestra sociedad? Reflexiones. ¿Cuántos de nosotros desarrollamos reflexiones como el profeta que hace una descripción y se acerca a Dios? El mundo está cambiando. Hay problemas de todo índole, incluyendo la naturaleza, la contaminación ambiental. ¿Cuántos de nosotros tomamos espacios para generar conciencia y conducta responsable sobre el cuidado del ambiente desde una perspectiva bíblica? Y quiero ir concluyendo, si me permites, con la última diapositiva. Me gustaría que puedan visualizar. Oh, sí, gracias. Estuve viendo el prompter. Termino con esto. La siguiente diapositiva. Uno de los términos que hoy escucho, mañana, tarde y noche, es la inteligencia artificial. Hace 2 días he estado yo en Movistar y me dicen: señor, aquí usted tiene un celular, contamos con inteligencia artificial. Estoy dando la clase en la universidad, dejo un trabajo y los chicos vienen y me presentan un trabajo bien hechecito, producto de la inteligencia artificial. Y cuando yo le pregunto capacidad crítica, no saben ni lo que están presentando, porque la inteligencia artificial hizo todo el trabajo. Entonces el problema no es la tecnología, el problema es el uso que le estamos dando. Pero te hacen seguimiento por Facebook. Hay un caso, permíteme la última diapositiva, la siguiente, la anterior, esa. Es una foto satelital tomada por Movistar. El color que usted ve rojizo significa que ahí hay presencia de rusos y se les ha detectado solamente con el celular. O sea, a través del satélite sabemos dónde están los rusos solamente por el celular. Ese es el mundo que estamos viviendo el día de hoy. Bien, hay una gran preocupación. Están apareciendo nuevas carreras profesionales, como por ejemplo la biomecatrónica, la neuroergonomía. ¿Qué es eso? Es una nueva carrera, lo único que puedo decirles. Arquitectura de la salud, derecho y robótica, granjero marino, agrochef, etcétera. Carreras donde ya no se requiere 5 años, basta con 1 año, 2 años, carreras técnicas. El mundo está cambiando, que es mi conclusión. Y hay grandes desafíos y oportunidades para predicar el Evangelio de Dios. Hay muchos aspectos que reflexionar, pero quiero concluir con este pasaje bíblico. La última diapositiva, por el tiempo que tengo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Concluyo diciendo, es importante conocer la realidad, reflexionar cuál es nuestro papel como pastor, como líder, para contribuir con un evangelio integral. La parte espiritual tiene su valor, su momento y su importancia, pero no es todo. Hay otros aspectos de la vida humana que como iglesia también necesitamos mirar, observar y atender. Dios nos ayude y nos siga bendiciendo. Gracias, hermano. Gloria a Dios.